Azira Eza, el plano de profecía. Tierra de los humanos de las praderas, los goblins del glaciar y del desierto, los elfos del sur y los enanos. Todos ellos y las criaturas que vagan estos planos se disputan el poder y la supervivencia en Azira Eza, entre dioses y demonios. En el año 250, un grupo de enanos funda una nueva fortaleza en el Gran Pico, un emplazamiento rico y pacífico al oeste del continente, enviados por la reina Dodok en nombre de su civilización, el Martillo Parpadeante, con una misión: cavar profundo para extraer el legendario adamantio y así lograr por fin ganar ventaja de recursos sobre la Espada de Mente, civilización de enanos con la que se disputan la hegemonía y que por el momento permanece en cabeza. ¿Quién llegará hasta la cima en esta carrera por el control de las montañas del continente? ¿Encontrarán nuestros protagonistas lo que buscan en el Gran Pico? ¿Qué otras cosas aguardan dormidas a ser descubiertas en esta expedición? Es hora de hacer leyenda. El futuro será del Martillo Parpadeante. El futuro será de los enanos. Bienvenidos una vez más a Ilontobul, Moon Canyon. Tras una victoria histórica contra el mítico Rook Ado y el descubrimiento por fin del adamantio en las profundidades de la montaña, que era el objetivo por el cual se inició la expedición, de hecho, los ánimos de la gente deben de estar muy altos, en especial los del líder de nuestra expedición y de la gente de la capital también. Y siendo este probablemente el mejor año desde el inicio de la fortaleza y un año para recordar en la historia de nuestra civilización. Muchos planes pendientes, principalmente es hora de comenzar la industria de adamantio para armar a nuestros squads y elevar el valor de la fortaleza a niveles ridículos. Pero antes, y por petición popular, voy a hacer una recapitulación de cómo llevamos la fortaleza, en qué anduvieron todos este tiempo los enanos fundadores, y presentar también algunos de los nuevos enanos nombrados por fans. Así que primero vamos a la vista de águila de la maqueta 3D, como ya es clásico en esta serie, para observar el estado actual de Moon Canyon antes de construir nada nuevo. Empezamos por arriba, donde tenemos la nueva entrada de la fortaleza con el Rook, y vamos quitando algunas capas para alcanzar a los niveles inferiores. Hasta el piso principal más o menos se mantuvo igual, por supuesto más expandido. Vemos la biblioteca también, que antes no estaba en el mapa 3D, y como mención principal el templo de Besh, que da a la caja fuerte donde tenemos el adamantio, por supuesto. Luego el cambio principal que se puede ver en el mapa tridimensional es por supuesto el gran pozo, descendiendo muchísimos pisos. Vamos a quitar primero las capas que no queremos para que no nos moleste, hasta el primer nivel de las cavernas. Pueden observar ahí más o menos la altura que tiene, y bajando hasta las minas de adamantio, con la base secundaria donde están los mineros normalmente. Me gusta mucho verlo así porque te puedes hacer una estimación aproximada de la gran profundidad, la magnitud que tiene el gran pozo. Es espectacular. Y para terminar, veamos una visión general de la fortaleza, viendo cómo creció con el tiempo. Estoy súper contento de hasta dónde la pudimos llevar, y veamos en el futuro qué otras expansiones le podremos hacer a esto. Eso es todo en cuanto a la actualización de la fortaleza en donde estamos. Vamos ahora con los personajes. Katen el Honorable, nuestro querido Katen, el líder de expedición. Sigue siendo nuestro comerciante, de hecho, y se mantuvo muy ocupado todo este tiempo. Además de ser el líder de expedición, nuestro contable, que mantiene al día la cuenta de recursos de toda la fortaleza, minero y comerciante cada vez que llegan las caravanas. A pesar de todo esto, le dio tiempo en estos últimos años para estudiar mucho en la biblioteca. De hecho, tiene muchos conocimientos nuevos que llegaron en forma escrita, y parece ser que tiene sed de más conocimiento todavía. Ahora mismo en particular está estudiando sobre astrología, principalmente, habiendo comprendido, según él, el significado oculto de los patrones de movimiento del Sol y de la Luna, y tratando de unir estos conocimientos con patrones de migraciones de animales, cosas así. Muy interesante.
Y como último, parece que a día de hoy valora la paz por encima de la guerra, después de haber visto el cadáver de Mafol hace ya bastante tiempo. Todavía sueña con crear una obra de arte y espero que esta obra de arte sea en forma de libro. Siguiente tenemos a Is la Tímida, nuestra cocinera fundadora. Is es, podríamos decir, una de las enanas que más aportaron a la riqueza y al valor de Moon Canyon. Desde que comenzó a trabajar en las cocinas, su trabajo no hizo más que mejorar y alcanzó ya un nivel mítico, digamos, de cocina. Cada obra de las que hace es una obra maestra y parece que su trabajo sigue llenándola de satisfacción. Lo único que parece molestarle a día de hoy es que algunos de los enanos no sepan valorar las exquisiteces de algunos de sus platos y los devoren todos así sin miramientos. Tal vez su paladar se volvió ya tan sofisticado que ahora le cuesta comprender a los enanos que disfruten de cualquier otro tipo de comida. Y comprensible, imagino. Como cambio interesante en su personalidad, dice que se ha vuelto una creyente absoluta en las reglas de la ley debido a ver a los enanos no saber tratar las obras de arte de la fortaleza como se debe. Digamos que quizás su ego creció un poco, pero a pesar de todo sigue siendo una de las mejores enanas ejemplares de la fortaleza y trabajadora. Tosid el Libre. Parece que Tosid el Libre anda un poquito frustrado. Muchas actividades que le gustaría hacer, pero muy poco tiempo para dedicárselas. Sigue siendo nuestro granjero líder, eso sí. Toda su frustración parece que se tornó en discusiones con muchas personas. Discusiones que no disfruta para nada él. Y le está costando cada vez más manejar su estrés. Pobre Tosid. Su apodo no le hace justicia ya. No parece tan libre como fue antaño. Pero parece que encuentra confort en los placeres diarios de la fortaleza, arquitectura, las manualidades, decoraciones de los muros, las puertas en Moon Canyon le fascinan. Y junto a sus rezos diarios a la deidad Uzul, parece que su estado de ánimo se mantiene bastante alto. Esperemos que pueda continuar guiando el resto de granjeros y cosechas por muchos años más y que pueda encontrar nuevamente la libertad que le dio su apodo. Y Teb la Alegre, tan alegre como siempre, la que era antiguamente otra de nuestras granjeras y que a día de hoy ha ascendido a médico jefe. Su trabajo en las granjas y en la enfermería la mantienen ocupada y muy contenta al parecer todavía. Disfruta muchísimo de su trabajo, de hecho, su sueño, que era dominar una habilidad a nivel maestro, una maestría, ya ha sido cumplido. Como único punto negativo desearía tener una vida un poco más emocionante, dice, pero no parece que este pensamiento le esté conflictuando demasiado. Ella sigue siendo tan alegre como desde el principio, y si bien su memoria está manchada por haber visto algún que otro cadáver de colegas en la fortaleza, esto no la afectó tanto, digamos. Un placer ver a alguien tan equilibrado. Que siga así, Teb. Ficod la lista a la que vemos aquí llevando hacia el comedor al zorro que se ve que se había escapado. Ascendió hace poco a mensajera y todavía no pudo cumplir con su nuevo rol, ya que no hay necesidad para el momento de ese tipo de actividades. Es una de las enanas que peor lo está llevando de los fundadores. Bueno, sin contar al cascarrabias que murió hace ya muchos capítulos, creo que se lo tiene bastante peor. Pero parece que en todos estos últimos tiempos Ficod ha estado bajo mucho estrés, está muy deprimida, si bien no al punto de que haya llegado a afectarle su salud, pero hay que hacer algo pronto con ella. Las causas de su depresión vienen a causa de tener una vida aburrida, dice, poco activa, poco excitante. Sumándole a eso, parece que está empezando a aborrecer la luz del sol y la visión del asesinato de un troll a manos de los militares le dejó casi traumatizada, siendo algo que recuerda casi a diario. Para mantenerse cuerda, Ficod se ha visto muy dependiente de Kubuk el Nervioso, nuestro alcalde, a quien visita a menudo para llorar a su hombro, desquitarse con él, gritarle. Además de, otras actividades como ir mucho a la biblioteca y leer sobre temas de todo tipo. Pero sí, es muy interesante. De hecho, pueden ver ahora mismo también cómo está teniendo otro encuentro en los aposentos de Kubuk. Interesante. Me pregunto si habrá algo más al respecto de esto. En fin, tenemos que hacer algo con esta mujer, darle un poco más de sentido a su vida. Espero que, podamos tener la oportunidad de hacer algo con ella pronto. Y ya que lo hemos mencionado, Kubuk el Nervioso, nuestro todavía alcalde, no fundador de la fortaleza. Kubuk se mantiene en forma, extraña a su familia bastante, conocidos del exterior, pero aparte de eso está trabajando muy duro para mantener los ánimos y el orden de toda la fortaleza y está haciendo un increíble trabajo al respecto también. El recuerdo de la primera sequía que tuvimos en invierno del primer año aquel, en la que se congeló el río y los enanos pasaron bastante sed, parece que le motivó mucho
y ahora disfruta ayudando a enfermos a beber agua o también dando agua a los animales. Y se ha vuelto súper empático y caritativo, ayudando a todos los ciudadanos que necesiten algo de él. Cuando alguien esté estresado, como por ejemplo con Fickle, siempre tiene tiempo para todos ellos. Pero mírenlo, a Kubuk. Yo pensé al principio que podías causar problemas para la fortaleza con tu personalidad así nerviosa, pero me mostraste ya ser un líder muy capaz, y no me extraña que sigas siendo reelegido alcalde año tras año de esta forma. Parece ser como curiosidad que el no haber llevado camisa durante mucho tiempo le hizo replantearse qué significa ser decoroso y tratar de parecer digno ante los demás, y le parece absurdo, despreciable casi cuando otras personas intentan ser tan dignas y mantener tanto el decoro. Interesante. Me pregunto si extraña a sus años como artista y cantante en los que viajaba por toda Firaeza, conociendo gente de toda clase. Ahora que lo pienso, nunca supe mucho más sobre ese tema del pasado de este personaje. En fin, sigamos. Ustuz la Romántica. La famosa romántica. Sigue siendo una artista de performance, una intérprete si se quiere, guía religiosa dedicada a su dios Besh, desde la última vez que la vimos, y vive técnicamente alcoholizada todo el día, en un estado como de éxtasis constante. Parece que no tiene ni un solo mal pensamiento de los que estoy mirando. Sigue valorando el romance por encima de todo, y supongo que dedicó todo su romance a su dios Besh, con el cual tiene una clara conexión que va más allá de lo comprensible. Sí. Todo está casi como anormalmente feliz. Es como muy curioso. ¿Será lo que tienen las experiencias religiosas que lo dejan a uno así? No sé. En fin. No mucho más que contar sobre ella. Le está yendo fenomenal. Thas Hierro, otro de los enanos no fundadores, importantes desde el principio. Sigue siendo nuestro artesano de piedra y parece que de los que hemos visto hasta ahora es el que más cadáveres de enanos vio en diferentes circunstancias. Y esto le hizo cambiar bastante su personalidad. Ahora es todavía más duro, le afecta menos el sufrimiento que lo rodea. Su piel de hierro se ha vuelto todavía más gruesa, si se quiere. Y me extraña que no haya puesto sus habilidades a buen uso todavía. Siempre creí que Thas estaba destinado a algo más grande que un artesano. Pero bueno, supongo que veremos con el tiempo, ¿no? Muy bien, muy bien. Esos fueron los enanos fundadores o pseudo fundadores más importantes. Es muy bueno ver cómo les va y en qué andan para saber también el posible futuro, ¿no?, de la fortaleza. Y antes de empezar con nuestros planes, un momentito, tenemos también a 3 nuevos enanos nombrados por los usuarios. Voy a repasarlos rápidamente así no gastamos demasiado tiempo extra, que ya sé que todos tenemos muchas ganas de empezar, yo incluido. Minoka o Miñoka, no sé muy bien cómo pronunciarlo, otro granjero que se une bajo el cargo de Tosir el Libre. Miembro de muchos otros grupos en el pasado, ha encontrado en la creciente riqueza de Moon Canyon su nuevo hogar. Parece algo descuidado con sus cosas, nunca envidia el estatus o posesiones de otros y es muy educado, parece muy buena persona y tiene tendencia a formar vínculos emocionales muy fuertes con otros. Bienvenido, Miñoka. Nathan, o Nathan, uno de los pocos hombres del Iron Squad, de hecho, dedicado a la guerra al 100% y siempre con ganas de ver batalla. Cree que la adquisición de poder por encima de otros es un goal ideal en la vida y ama a los animales. Es un tipo curioso que ha sabido demostrar su valor en el campo de batalla. Bienvenido, Nathan. Y por último, pero no por eso menos importante, Edmo, un tejedor, el único de la fortaleza, creo. Siempre tenso y tembloroso. Poco autoestima, no es muy bueno respondiendo a peticiones emocionales de otros, le cuesta manejar el estrés, vamos viendo un patrón de comportamiento, ¿no? Y es bastante privado sin dar demasiada de su información personal. Cuidado, Edmo, que parece un tren a punto de descarrilar. A pesar de todo, bienvenido. Muy bien, pues ya listos, una vez presentados todos, estamos al día con la fortaleza, las localizaciones y los personajes más importantes. Creo que es momento de que empecemos a jugar y sigamos por donde nos habíamos quedado. Veamos, a ver. No sé por qué no consigo hacer entrenar al Rook Squad. Tengo todo preparado en la habitación, las dianas, pero no vienen a entrenar. Y estoy buscando alguna solución y no lo consigo. No sé qué hacer. Pero nada, esto es una pequeña frustración que tengo que supongo que la solucionaré con el tiempo. No tiene nada que ver con lo que todos hemos venido aquí a ver. Tenemos por fin una buena reserva de adamantio esperando ser utilizada, pero todavía no tenemos un buen lugar en donde hacer el flow de la producción. Se me ocurrió que aquí, en el pasillo que conecta el comedor con el templo de Besh,
que a su vez conecta con la caja fuerte donde tenemos el adamantio crudo, voy a hacer una pequeña entrada hacia la zona de producción de armaduras y adamantio. Tal que así. De esta forma el acceso va a ser fluido en ambas direcciones y vamos a poder inaugurar toda una nueva zona en esta área que está muy vacía. Tenemos un buen espacio. Vamos a adelantar la velocidad un poquito y volvemos cuando ya haya terminado. Vamos a ver qué tal. Muy bien, los planos principales están ya listos, comienza la excavación y enseguida voy a explicarles la distribución cuando hayan terminado. Tenemos aquí un mensaje que me preocupa, dice: Cadol o Coleral ha cancelado descansar porque está experimentando un shock emocional. Y estoy revisando lo que es y veo que está aquí, en la enfermería o comedores grupales antiguos, de pie junto a un cadáver. Vamos a hacer un poco de trabajo de detectives y averiguar qué ocurrió aquí. Ok. La víctima es Ast Kolsarek. Parece ser que fue estrangulado por Shorast, la herbalista que había perdido completamente el juicio en nuestro anterior episodio. No sé si lo recordáis. Dice aquí one kill. Efectivamente, ha sido ella. Que sigue correteando todavía por la fortaleza. Bebé aún en brazos, totalmente desquiciada y ahora un peligro también para la sociedad. Ast tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado y ahora permanece en el piso de la enfermería traumatizando a todos los viandantes que pasen por su lado hasta que alguien decida colocarla en su sitio de descanso eterno, que debería ser en cualquier momento. A ver, viene a buscar. No, la siguen esquivando. Lleva un rato largo aquí. Es un problema bastante recurrente este de los cadáveres, ¿eh? Vemos cómo llevan las obras de los nuevos talleres de adamantio. Todavía queda un poquito para hacer, pero ya van alcanzando su objetivo. Démosle un poquito más de tiempo y regresemos para ver. Shorast se refugia en su cuarto junto a sus otros niños, probablemente arrepentida de lo que haya hecho, aterrorizada por las consecuencias de sus actos. Y hace bien porque vamos a tener que hacer algo al respecto. Esta mujer no puede seguir por la fortaleza haciendo lo que le dé la gana. Vamos a tener que tomar acciones y para eso vamos a tener que inaugurar también las primeras celdas que se me ocurrió que podrían estar construidas en el mismo nivel de las catacumbas, a modo de mensaje para todos los enanos que cometen algún crimen. El cadáver de Ast empieza a apestar a miasma y nadie lo quita. De hecho, hay una cosa muy extraña. Vemos a una niña que está jugando junto al cadáver. Me he visto atrapada en medio del miasma. ¡Qué desagradable! Los niños de esta fortaleza juegan en los lugares más extraños posibles. Las celdas ya están listas. Una configuración bastante sencilla. Son habitaciones separadas por puertas y dentro de la habitación hay una cadena o cuerda, dependiendo del caso, en donde van a estar atados los prisioneros, si hiciera falta. Ahora tan solo queda nombrar al capitán de la guardia, que es quien se hace cargo de ejercer la justicia dentro de la fortaleza si alguien comete un crimen o si alguien se está portando mal, etc. Veamos, ¿a quién puedo nombrar? Déjenme pensar. Sí, creo que voy a nombrar a Sas Hierro. Por fin Sas Hierro está a cargo de algo más importante. No hay suficientes cajas y cadenas. Estoy muy preocupado. Cierto, me olvidé de asignar las cadenas para que se usen en la justicia. Construí también, junto a las prisiones, los cuarteles privados del capitán de la guardia. Así, desde este lugar puede controlar a los prisioneros y porque también lo requiere el capitán para su puesto. Vemos cómo terminan de amueblarlo. Ahora, estoy mirando la sección de justicia para juzgar a Shorast por sus crímenes y lo único que encuentro es uno de los crímenes que cometió al parecer cuando estaba en un tantrum, de los muchos crímenes que cometió en ese momento. Al parecer atacó a un búfalo y para este crimen tenemos a un testigo, que es un niño, por lo tanto podemos juzgarla por este crimen y no por haber asesinado al pobre Ast, lo cual me recuerda un poco a cómo funciona también la justicia en el mundo real. En fin, tendrá que ser por este búfalo, pero hay que aprisionarla, así que sea como sea, con tal de hacer justicia. En cualquier momento deberíamos ver a Sas Hierro. Vale, ok, vemos que ya la está recogiendo a Shorast
y la está llevando al calabozo. Todavía con su bebé en brazos, me pregunto qué hará. Muy bien, llega a la celda y la pone en su sitio. El bebé parece que se soltó de sus brazos y va a ir por otro lugar, o se lo está llevando, no estoy muy seguro. En fin, es una escena muy triste ver a la madre separada de su hijo, pero no creo que sea la mejor influencia. Una madre desquiciada que va por ahí ahorcando a la gente. Esperemos que la lección sirva de algo. Me han arrestado, me arrepiento, me arrepiento. La justicia tarda pero llega. Estamos dándole por fin ya los últimos toques a los talleres, estamos puliendo los suelos y las paredes para... Dice Nish Sasir Musar, el capitán de la milicia, le ha dado el nombre de Tadzokit a su escudo de hierro. Esto viene pasando hace un rato largo, de hecho, no lo estaba mencionando, pero en lo que llevo de grabación nueva creo que llevamos ya 3 escudos nombrados, sumados con otros escudos que se habían nombrado en episodio anterior. Me da la sensación de que se está formando una especie de hermandad entre los squads, una especie de sociedad en la que todos ponen un nombre a su escudo, jurando proteger el destino de Moon Canyon. O bueno, eso es lo que me gustaría imaginarme a mí. Pero sí que es misterioso, voy a prestar atención a estos guerreros. Tal vez hay algo más en este asunto. Bueno, esto todavía le queda un poquito más, pero vamos a ir directo a la explicación del proceso. Estuve estudiando cómo podemos tratar el adamantio para generar una producción más o menos fluida. No es tan fácil como yo pensaba. Resulta que lo primero que hay que hacer en el proceso de producción de adamantio es agarrar el adamantio crudo y transformarlo en un proceso muy lento en hilos de adamantio o hebras de adamantio. Esto es un proceso que tarda muchísimo en hacerse, pero que si entrenamos a unos enanos concretos en hacerlo, van a poder agilizar el proceso. Estoy colocando justamente aquí las workshops que van a hacer donde se hacen las hebras. Luego estas hebras se funden en barras de adamantio. Estas barras evidentemente ya se llevan a la herrería, que como pueden observar hay un hueco aquí, está en el piso inferior, para que desde las galerías superiores puedan ver a los herreros trabajar aquí abajo. Y ya se producen las armaduras, armas y todo lo que nos haga falta. También muebles, etc. Así que voy a pensar un poquito mejor la distribución del layout, pero quiero traer también madera para hacer leña, llevar el carbón producido como combustible a las fundidoras y de las fundidoras a los talleres del piso inferior y de ahí ya a las galerías donde guardaremos todos los ítems aquí en este piso. Esa es por lo menos la idea que tengo. Ahora voy a tratar de llevarla a cabo lo mejor posible. Bienvenidos humanos a Moon Canyon. Observen la entrada donde tenemos el famoso Rook Hado en disposición. Una de las tantas maravillas de Azira Eza expuestas en nuestra fortaleza. Y ya de paso una buena disposición de poder ante el resto de civilizaciones también. El comercio con los humanos de todas formas ha ido viento en popa, pero lamentamos comunicarles que no van a poder ver el adamantio. Eso es algo resguardado de todo público. Y hablando del adamantio, he descubierto que los enanos estaban utilizando algunos de los trozos crudos para fabricar tonterías, así que he investigado y he descubierto una cosa buenísima. Desde el menú de piedras de la civilización se puede desactivar todos los metales o materiales que no queremos que se usen, a no ser que se especifique en el taller. Por lo tanto, si venimos aquí y desactivamos el Raw Adamantium, quitamos también la plata y el oro, que son metales que me molestaron que estaban usando, y no los van a volver a utilizar a no ser que yo lo especifique. Por cierto, había hablado muchas veces de que me gustaría ampliar la perrera y ya está aquí, está toda casi pulida, pueden observar, tienen mucho más espacio los perros, pronto comenzamos su entrenamiento. Pueden observar ya todas las stockpiles configuradas y el primer enano fabricando las primeras hedras de adamantio. Miren, aquí se la está llevando no sé a dónde. Debería dejarlas en la stockpile de la derecha. Un momento, voy a arreglar eso. Ok, todavía tenía unas stockpiles activadas en otro sitio que aceptaban el material. Pero pueden observar ya, tenemos una de las hedras que trajeron de otro sitio y ya 2 bloques de adamantio para fundir. Así que comience el festival de adamantio. En
en nuestra insaciable búsqueda por el preciado material crudo del adamantio, hemos dado por fin con lo que es conocido como el Gran Mar de Magma. Es por supuesto una enorme pileta de magma con varias conexiones, bastante peligrosa, y que está en los niveles donde se suele encontrar también el adamantio crudo. De hecho, bastante molesto porque siempre impide que continúe la excavación porque larga muchísimos mensajes de alerta de piedra caliente y los enanos tienen como que ir con mucho cuidado, así que de alguna forma estoy contento de haber encontrado esto por fin. Si miran aquí, esta es la pared que se ha perforado por la cual va a atravesar la lava. Ahora mismo estamos en pausa, pero pronto voy a darle al play y ver qué ocurre, básicamente. Ok, muy bien. Pues, vale, interesante. Tenemos lava, magma, mejor dicho, que fluye hacia el interior. La única opción que tengo para proteger que se inunde todo este nivel es construir aquí 2 muros utilizando las piedras que están justo debajo de ellos. Rezar porque alguien sea lo suficientemente rápido de bajar hasta este nivel antes de que el magma alcance esa posición. Vamos a cruzar los dedos. Vamos muchachos, sé que pueden, confío en ustedes. Hemos resuelto cosas peores que esta. El magma avanzó bastante, pero ya vemos aquí a nuestros primeros constructores llegar al sitio. Y si todo va bien, se van a quedar del lado que es correcto. Bien, solo un muro. Estamos cerca, solo un muro. Y perfecto, ya está. Hemos aislado la zona de todo peligro. No hay nada que temer. Vamos a perder estas galerías, pero todavía tenemos muchísimas opciones y mucho más adamantio que encontrar. Bueno, llevamos bastante tiempo ya produciendo adamantio. Hemos fabricado hachas, botas, guantes, escudos, cascos, pecheras de armaduras, todo, y hemos ido poco a poco equipándolo al Adamantio Squad y otros squads, aunque todavía queda trabajo. Pero se me ocurrió que ahora que tengo este set de armas, todavía me quedan un par más y algunas piezas de armadura, voy a crear un nuevo squad dedicado a salir al exterior y le vamos a asignar este set de armaduras de adamantio que configuré. Vamos a llamar a este squad por sugerencias que me dieron en nuestro grupo de Discord como el PPPPD Squad, que viene a ser Préstamos Permanentes Sin Pedir Permiso ni Devolución Squad. Para simplificar, vamos a ponerle P4D Squad. Así podemos pronunciarlo sin volvernos locos. El objetivo de este squad, como su nombre indica, va a ser salir de la fortaleza en busca de objetos y llevárnoslos sin el permiso directo de los dueños. Estamos corriendo corto de adamantio crudo en nuestra caja fuerte. Es un proceso muy largo y muy pesado de extracción, pero tenemos que continuar. Seguramente en niveles inferiores vamos a poder encontrar más. ¡Jojo! Interesante. Dice, los montículos de Coppercraft han sido fundados a una distancia relativamente corta de nuestra fortaleza hacia el noroeste y dependen de nuestra fructífera economía para su futura prosperidad. Lo cual significa que es unos montículos, es una especie de poblado enano que va a depender exclusivamente de nuestros recursos también. Digamos que se añade a nuestro territorio feudal, si se quiere. Podemos observar en el mapa, aquí está Moon Canyon y arriba a la izquierda, al noroeste, tenemos este nuevo asentamiento que tiene aproximadamente 50 enanos y que dice aquí que económicamente está unido a nosotros. Lo que se puede hacer en estos lugares, que es lo que estoy viendo ahora mismo, es que se pueden solicitar que envíen trabajadores en forma de recurso, y lo que voy a hacer es que voy a pedirles varios como milicia para poder hacer otro squad nuevo de guerreros a base de los que nos proporcionen ellos desde esos montículos, ya que van a depender de nuestra economía, por lo menos que nos den algo a cambio. Y para eso vamos a enviar a Ficod la lista, nuestra mensajera, por fin en su primera misión, para traer a estos enanos hacia aquí.
Buen viaje, Ficod. Espero que esto sirva para aumentar tu autoestima. Esperamos noticias tuyas pronto. Llegan nuevamente los elfos, con sus cacharros de madera inservibles. Estoy ya a punto de cerrarles la puerta porque me parece una molestia tener que comerciar con ellos. Si no me dan nunca nada que me sirva. En fin. Todos quieren venir a ver el adamantio, pero nadie puede atravesar las puertas. Protegido bajo llave. Oh, Dios mío. Dice, tu gobernante, la reina, ha llegado junto a su séquito, o lo que sería la corte de la reina. ¿Por qué este honor?, se preguntarán ustedes. Pues porque Moon Canyon se ha transformado en la capital del martillo parpadeante. El prestigio que hemos alcanzado es insuperable, así que somos la nueva capital de la civilización. Vemos aquí a la reina, que es la que viene de rosa. Se llama Dodixathirmosus. Y como pone aquí, nos requiere que construyamos un trono real, una habitación real, un comedor real, un mausoleo real, 10 cofres, 5 gabinetes, 5 sujetarmaduras y sujetaarmas. Y pone aquí debajo que tiene kills. Dice one kill. Suglar. Un enano. Qué interesante. Voy a investigar un poco sobre este enano que la reina mató. Y si sale algo les aviso. Otra de las curiosidades es que Mesthos Venganza, que es la enana que mató al Rook Ado, es la tía de la reina, lo cual lo hace genial. Pasa la reina hacia nuestra fortaleza, detrás seguida por Id el comerciante, que ahora ha quedado para vivir aquí, dentro de nuestra fortaleza también. Vamos a tener su presencia constante todos los días. Vamos a ver primero dónde se dirige la reina. Por supuesto pasa por el comedor, mira los grabados, visita a las mascotas y, evidentemente, como tiene pase, va primero hacia el templo de Vesh para observar el adamantio seguramente. Aquel día la reina solicitó la presencia de todos los miembros de la fortaleza y de los militares de Moon Canyon en la entrada del Gran Pozo, con el objetivo de dirigirse a los miembros de la que sería la nueva capital del martillo parpadeante. Los enanos de Moon Canyon dejaron de lado sus tareas y se dirigieron ansiosos, a la par que curiosos, a la entrada del Gran Pozo para oír las palabras de la reina. Mis queridos siervos, me faltan las palabras para describir el logro que representa esta fortaleza. No hay rincón de Aziraeza en donde no se hable de las maravillas de la ingeniería y el valor de los enanos del Gran Pico, y todo lo debemos a vuestro esfuerzo y al sueño de Katen, quien, guiado por noticias y rumores, demostró al mundo entero de lo que somos capaces, los enanos del martillo parpadeante. Mi querido Katen, quiero que sepas que ni tan siquiera un segundo dudé de tu valía, y hoy, delante de una de las maravillas del Gran Pico y de todo el continente, declaro a este, nuestro hogar, la nueva capital de nuestra civilización. Perfecto, a partir de ahora tan solo queda ir expandiendo nuestro territorio, usando los recursos que conseguimos para algo útil, y comenzar pues nuestras primeras campañas militares. Tengo muchísima ilusión para ver en qué acaba todo este asunto. Y creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Cuando comencé esta serie no imaginaba que iba a poder llegar tan lejos, sinceramente, con la producción de Adamantio. Incluso no sabía si iba a poder llegar a conseguirlo. Pero aquí estamos, todo llega y está siendo un viaje espectacular para mí. Espero que para ustedes también. Gracias a sus comentarios me llenan de ánimo y tengo muchísimas ganas de continuar con cada episodio. Muchísimas gracias por mirar, por participar, por comentar.
Únanse al Discord en donde hablamos todos los días sobre cosas de Dwarf Fortress. Si tienen dudas, si están empezando a jugar, si simplemente quieren compartir sus fortalezas o cualquier cosa que tenga que ver con Dwarf Fortress en español, ahí estamos, dejamos el link. Y nos vemos en el próximo episodio de Moon Canyon. A ver en qué acaba todo esto. Chao.